Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast académico. Reciban todos un cordial saludo. Nosotros somos estudiantes de la Maestría de Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana y desarrollaremos un espacio de diálogo y reflexión desde los procesos históricos que dieron origen al sistema escolar en Iberoamérica y su influencia en la actualidad. El objetivo de este espacio es lograr analizar cómo los hechos del pasado continúan influenciando las políticas educativas actuales, reconociendo las formas de resistencia construidas desde las comunidades y reflexionar sobre la importancia de diseñar políticas públicas cada vez más democráticas, inclusivas y sostenibles a través de tres preguntas orientadoras, las cuales vamos a abordar y dar respuesta. Para ello, este podcast está a cargo de mis compañeros Juan Manuel Herrera, José Luis Guillín, Heidi Yanu Rivera. Y Juan David Paredes Valencia. y quien les habla, Liria Jimena Grafe Cruz. Sin más preámbulos, damos inicio a la primera pregunta, la cual está a cargo de nuestro compañero Juan Manuel Herrera Moreno. ¿Quiénes fueron los protagonistas en el surgimiento del sistema formal escolar en Iberoamérica y cuáles eran sus intereses? ¿Alguna vez te has sentado en un salón de clases y te has preguntado por qué el sistema educativo es como es? Porque usamos uniformes, seguimos un currículo y respondemos a un Estado. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir quiénes fueron los verdaderos arquitectos de la escuela formal en Iberoamérica y sobre todo qué intereses ocultos o públicos tenían. Para entender nuestro sistema escolar tenemos que hablar de 5 grandes protagonistas que a lo largo de los siglos se pasaron el relevo o pelearon por dicho control. Nuestro primer protagonista tiene sotana. Durante toda la época colonial, la Iglesia Católica fue dueña absoluta de la educación y sus intereses eran muy claros: evangelizar y mantener el orden. A través de órdenes como los jesuitas o los franciscanos, la Iglesia educaba para asegurar que tanto indígenas como criollos compartieran los valores cristianos y, por supuesto, la lealtad a la corona española. La fe y la razón caminaban de la mano en las aulas de aquel entonces. Pero todo cambia con las independencias del siglo XIX. Aquí entra a la cancha nuestro segundo y mayor protagonista, el Estado. Las nuevas repúblicas latinoamericanas necesitaban ciudadanos, y no solo feligreses. El Estado quería modernizar y centrar y construir una identidad nacional. Arrebatarle el control educativo a la Iglesia fue una de las tareas titánicas, pero necesaria para formar la burocracia y a los trabajadores de estas nuevas naciones. De la mano del Estado caminaban las élites criollas y políticas, nuestro tercer actor. Para ellos, la escuela no solo era un lugar de aprendizaje, era un mecanismo de distinción. A través del control de las universidades y el diseño de los currículos, las élites se aseguraban de formar a sus propios líderes y mantener su estatus social en lo más alto de la pirámide. Ahora, un sistema no funciona sin quienes lo operen día a día. Hablemos de los maestros e intelectuales. Con el tiempo, ellos dejaron de ser simples repetidores de información para convertirse en difusores de nuevas ideas pedagógicas, como el liberalismo o el positivismo. Buscaban profesionalizar su labor y ganar voz en la formación de ese nuevo ciudadano. Y finalmente, el motor que empujó a la escuela a ser lo que nos conocemos hoy en día, los movimientos sociales y sectores populares. Durante mucho tiempo tuvieron, estuvieron marginados del diseño del sistema, pero en el siglo XX alzaron la voz. Su interés era la democratización y la movilidad social. Gracias a su presión política y exigencias, el Estado se vio obligado a llevar a las escuelas a las zonas rurales y masificar la educación, transformándola de un privilegio para pocos a un derecho para todos. Muchas gracias, Juan Manuel, por su reflexión. Esto nos permite comprender un poco más acerca del sistema escolar, el cual se puede evidenciar que fue el resultado de procesos históricos en los que participaron diferentes actores y algo muy importante para tener en cuenta, cada actor tenía su propio interés como políticos, religiosos, económicos y culturales. Desde esta
perspectiva que nos planteó el compañero, vamos a dar un salto hacia nuestra realidad territorial y conectarnos nuevamente con el presente después de este viaje por la historia que nos presentó nuestro compañero. Damos paso a la segunda pregunta orientadora. Para esto invito a nuestra compañera Heidi, quien de manera conjunta vamos a abordarla. Muchas gracias, compañero. Frente a esta segunda pregunta que se plantea sobre qué mecanismos de resistencia o reinterpretación se han desarrollado en Colombia por parte de las comunidades docentes o estudiantes frente a las políticas impuestas, es indispensable empezar desde el reconocimiento de la palabra resistencia, desde nuestro rol como docentes. Así es, Heidi. Resistencia no significa únicamente oponerse o rechazar una política educativa, sino que es importante reconocerla desde las pedagogías críticas. La resistencia también implica la capacidad de cuestionar, analizar y transformar las diferentes políticas que, si bien es claro, buscan mejorar la educación, pero no siempre responden a la realidad de los contextos, tal como lo argumenta Pérez e Ibarra, quienes indican que existen profundas brechas entre las directrices nacionales y la diversidad cultural del país, lo que exige la necesidad de crear políticas flexibles y contextualizadas que respondan a las verdaderas necesidades e intereses de cada región. Compañera, el micrófono, porfa. Precisamente desde esa perspectiva, los diferentes mecanismos de resistencia surgen cuando comunidades educativas no se sienten identificadas con las diferentes políticas, puesto que logran dar respuesta a sus necesidades particulares, surgiendo así la necesidad de adaptación, más no de rechazo. Un claro ejemplo que puedo traer es el del modelo de escuela nueva para la educación rural multigrado. Así es, Heidi. El caso de la modalidad de escuela nueva es clarísimo. No se puede pretender enseñar desde la realidad de, por ejemplo, una vereda en el departamento del Atlántico a una vereda en el departamento del Caquetá. Aplicar o desarrollar las clases a través de las cartillas y las diferentes actividades de esta modalidad no se puede hacer de una manera estandarizada. Esto creó frustración en los docentes, pero los impulsó a generar una adaptación al contenido, reinterpretando el modelo desde las necesidades y diferentes aspectos del contexto. No hubo un rechazo al material, sino una adaptación pedagógica para responder a las necesidades reales de los estudiantes y el cumplimiento del objetivo del mismo modelo de escuela nueva, partiendo desde las necesidades y las capacidades. Sí, Jimena, con este ejemplo se demuestra que las políticas no deben ser neutras, sino que por lo contrario deben cobrar un verdadero significado. Cuando son apropiadas por la comunidad y cada uno adapta interpretando de sus necesidades, así como lo plantea OSEAD 2004, menciona que la formación ciudadana debe ser acorde a los valores, realidades a cada sociedad. Exacto, Heidi. Si seguimos en esta misma línea, podemos decir entonces que la resistencia también es un acto de manifestación en los proyectos pedagógicos y que deben ser orientados a la identidad cultural y a la integración de las familias en el proceso educativo. Aquí para nadie es un secreto. La realidad es que a los niños, las niñas y los adolescentes y los jóvenes no reconocen su cultura, se avergüenzan de ella, están perdiendo las raíces. Y las familias están dejando toda la responsabilidad de la formación
a las instituciones educativas y a las redes sociales. Jimena, ya que mencionas eso, es preciso recordar que lo que menciona Maldonado 2008 dice que las ciencias histórico-hermenéuticas se orientan por un interés práctico del conocimiento, basado en la comprensión del sentido, los hechos y el mundo cobrando sentido. En la medida en la que interpretan su propio mundo, esto nos invita a reconocer que la educación debe favorecer el pensamiento crítico y la capacidad de transformar la realidad desde las necesidades, el reconocimiento del contexto, dejando un poco de lado la zona de confort. Desde la enseñanza de los modelos tradicionales basados en una educación de transmisión y recepción. Así es, compañera. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que los mecanismos de resistencia en Colombia no podemos quedarnos simplemente con el concepto de rechazo y oposición, sino que por el contrario, son una oportunidad para transformar la educación desde las necesidades y capacidades de cada territorio, convocando a la participación activa de toda la comunidad. De esta forma, las políticas, las normas, los decretos, leyes, modelos y diferentes estrategias pedagógicas que surgen pasan de ser documentos creados a manera general para ser aplicados de manera instantánea y mecánica, a ser verdaderas estrategias de educación inclusiva y crítica desde el reconocimiento de las necesidades y capacidades de cada región y desde el rol que ejerce la comunidad educativa. Y desde esta perspectiva, finalizando la reflexión de la segunda pregunta, damos paso a nuestros compañeros José Luis y Juan David, quienes abordan la última pregunta. Bueno, compañera, muchas gracias. La pregunta que nos corresponde, pues, ¿cómo podemos usar el conocimiento histórico para diseñar políticas más democráticas, inclusivas y sostenibles? Creo que esta pregunta la podemos responder de la siguiente manera. Digamos que el conocimiento histórico, más allá de permitirnos reconstruir el pasado, también lo más importante de esto es mirar el recorrido histórico que han sufrido, digamos que la sociedad y estos modelos educativos para llegar hasta donde han llegado ahora, lo cual nos permite tomar decisiones para problemas actuales, para solucionar problemas actuales, sin cometer esos errores del pasado, ¿cierto? Osenbach explica que en varios momentos de la historia pues, de Iberoamérica se propusieron o se impulsaron modelos educativos o políticas que buscaban de cierta manera homogenizar la sociedad, ¿cierto? Omitiendo factores como la cultura, las costumbres, y precisamente las comunidades indígenas fueron víctimas, digamos, por decirlo de alguna manera, víctimas de esto. Entonces, tenemos que una política pública en educación no se puede considerar inclusiva, por lo menos inclusiva, si pretende que actuemos de la misma manera, que aprendamos de la misma manera y que participemos de la misma manera. Por lo contrario, eh, una política pública pensada para la educación debe reconocer las diferencias culturales, sociales y territoriales de, de ese contexto donde se va a aplicar esa política. Y debe considerarla pues como, digamos que un aporte, digamos que todas estas características del contexto como un aporte para fortalecer esa democracia. Osenbach también plantea, digamos que la educación no, o la historia más bien de la educación no se debe ver como la comparación
de similitudes o diferencias entre países, sino que se debe mirar más bien cuál ha sido como ese trasegar que ha llevado a que esos países tengan esa política pública, hayan surgido esas transformaciones en los modelos educativos. De ahí que cuando se formule una política pública de educación, esta no debe consistir en copiar un modelo, digamos que exitoso de otro contexto. Así allá haya sido pues muy exitoso, sino que debe reconocer eh, las cualidades territoriales de, del del contexto donde se aplica. Por otro lado, tenemos también que se debe tener en cuenta otros aspectos que han venido enriqueciendo digamos que las temáticas que aborda la escuela a nivel de la historia, ¿cierto? Teníamos una escuela que se limitaba a simplemente, digamos que transmitir conocimientos y a medida de que ha transcurrido la historia, Maldonado nos dice que después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, surgieron movimientos que criticaban o que se oponían de cierta manera a las formas tradicionales del poder y que optaron por un modelo de escuela que se preocupara también por el crecimiento de la sociedad, ¿cierto? Ya se incluían otras temáticas como la pobreza, la salud, ¿cierto? Entonces se involucraba en otros temas, digamos que otros temas sociales, por decirlo de alguna manera. Por último, Pérez e Hidarraga muestran que la educación colombiana ha estado marcada por diferentes factores religiosos, políticos e internacionales. Lo que quiere decir que las políticas educativas no deben responder a procesos, por lo general, responden a procesos históricos específicos y que entender estos procesos es necesario para hacer frente a los desafíos que van surgiendo en el presente. Entonces, mi compañero Juan va a complementar la respuesta a este interrogante. Ok, muchas gracias compañero por tu intervención. Es claro, cuando tú nos dices en tu conclusión que el conocimiento histórico nos permite comprender que las políticas públicas pues, no deben estar sujetas únicamente a necesidades y responder a necesidades inmediatas, sino que debemos aprender de las experiencias del pasado. Esto quiere decir que en nuestro departamento, nuestro país, en nuestro contexto, en nuestras localidades en las que cada uno vivimos, no son una hoja en blanco. Somos pues el resultado de capas y capas de luchas por el territorio, de formas de resistencia que llevan muchas décadas tejiéndose. Entonces, cuando se diseñan esas políticas públicas desde una oficina lejana, desde un escritorio de una ciudad pues diferente a la que nos encontramos nosotros, pasa lo que pues siempre vemos, ¿no? Que los proyectos de la mayoría de programas sociales quedan pues quedan en la espera, se demoran o pues quedan inconclusos, ¿no? Esto pues pasa pues porque el Estado ignora cuál es el pasado de la gente, cuáles son las realidades en las que viven. Entonces, por esto me gustaría hablar de lo que plantea el sociólogo Buenaventura de Sousa Santos, cuando nos dice que, o nos recuerda que el conocimiento válido no solo viene de los manuales del Estado, sino que parte de las sabidurías y las luchas acumuladas de las propias comunidades, barrios y veredas. Esto quiere decir que las de políticas públicas no se escogen o se diseñan solo votando cada 4 años, sino que hay que entender cuál es el pasado que tiene cada comunidad para así entender la realidad y las necesidades que existen, ¿no?
También quisiera pues traer a cotación la economista y autora Mariana Mazzucato, cuando expresa que se debe repensar el papel del Estado y la co-creación de valor. Mazzucato nos enseña que las políticas públicas sostenibles no se imponen desde arriba hacia abajo, sino que se construyen escuchando los problemas reales de cada territorio. Para concluir, como maestrantes en educación en maestría, quiero cerrar este espacio recordando que el sistema escolar no nació de disputas de poder entre la iglesia, el Estado y las élites, como me contó el compañero anteriormente, sino que se transforman mediante la resistencia crítica y la reinterpretación pedagógica de las comunidades en los territorios. Y asimismo, poder llevar el conocimiento histórico como una herramienta clave que nos permita diseñar políticas educativas profundamente democráticas, inclusivas y sostenibles, logrando que la escuela responda a las verdaderas realidades y necesidades de nuestras regiones. Muchas gracias, José Luis y Juan David, por su reflexión. Con esto llegamos al final de nuestro podcast. Podemos concluir que es necesario conocer la historia de la educación porque esto significa comprender los diferentes procesos sociales, políticos y culturales por los cuales han pasado para llegar a lo que es hoy en día nuestra educación. Agradecemos a todos los que van a ver este espacio, especialmente a la docente Astrid Yadira Lemos, nuestra tutora en el curso de Pedagogías Críticas y Decoloniales. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su atención.